Bueno, buenas tardes. La verdad que es muy buena la idea de que nosotros podamos tener un ciclo de conferencia de esta naturaleza que coloque en contexto a nuestros estudiantes en medio de este gran dilema que representa la pandemia, en el que no podemos vernos de manera presencial, aunque indiscutiblemente es muy difícil tener estudiantes sin sentir su calor o sin sentir todos los días su risa y sus momentos en el aula. De todas maneras, vamos a tratar de dar alguna panorámica de carácter general. Justamente yo me voy a referir a un aspecto introductorio de la asignatura, por eso esta será posiblemente la primera conferencia, porque no va a un tema específico de lo que estamos desarrollando, sino va a dar una idea en sentido general de lo que es la reforma, lo que ha sido la reforma procesal en el mundo, reforma procesal penal, y lo que se espera que sean las modificaciones que nosotros, a tenor de lo que ha ocurrido con la Constitución del 2019, estamos obligados en el proceso penal. Por lo tanto, como introducción, tiene un carácter muy generalizador. La reforma procesal en todo el mundo, el movimiento de reforma procesal, que es como posteriormente fue acuñado ya en la doctrina, en la teoría, cuando se comenzó a hablar de este problema, fue un gran proceso que inicia en Europa, por allá con la llamada reforma procesal penal en Alemania por los años 70, específicamente en el año 74, seguida además de las modificaciones realizadas al Código Procesal Italiano en el 88, y luego en 1987 con el Código Procesal Penal portugués, que conformaron un gran proceso llamado la modernización del proceso penal en Europa, y que, como les digo, discurrió durante las últimas décadas del siglo XX. Este proceso, entonces, de esa mirada, llegó hasta nosotros la idea de una denominada reforma procesal en América Latina, que tuvo algunos precursores importantes para nosotros, como fueron el profesor Julio Mayer y el profesor Alberto Binder, que se dice que de la mano de ellos, se dice no, realmente de la mano de estos dos procesalistas discurrió por nuestro entorno latinoamericano el tema de las reformas procesales en América Latina. Y ellos tienen sus primeros atisbos en el Código Procesal Penal modelo para Iberoamérica, que dio, digamos, que las pautas generales, las ideas más concretas, las ideas más que iban a tener por base todo lo que iba a ocurrir, lo que podía ocurrir posteriormente en este proceso de reforma, denominado, como digo, de reforma procesal en América Latina. Aquí inicialmente tanto Mayer como Binder, y específicamente Binder, en un texto muy importante que desarrolló acerca de la reforma procesal en América Latina, comienza diciendo de si vamos a enfrascarnos en esta parte del continente en una reforma o realmente en una revolución del sistema procesal. Ello trae consigo tres preguntas que él hizo en aquel momento: si podíamos hablar de reforma en el proceso penal sin que ello implicara algunas realización de profundas transformaciones desde el punto de vista social, toda vez que, como todos conocemos, América Latina está caracterizada por una disparidad en la funcionalidad de sus distintos estados. No todos tienen una misma manera, un mismo desarrollo económico y social, y por lo tanto hay algunas dificultades que se presentan en unos, algunas características en otros, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, que también había que valorar en el momento de inmiscuirse en un proceso de reforma procesal. Por lo tanto, estábamos pensando, bueno, ¿es una reforma o es una revolución social lo que principalmente debe acometerse en esta parte de nuestro territorio? Sin embargo, esta pregunta luego queda en el supuesto, por supuesto, de reforma, porque las revoluciones tienen un contenido muchísimo más profundo. Aunque el proceso penal, como ustedes van a ver durante todo el decurso,
profundizar. El proceso penal es un proceso muy alineado con la fundamentación de las garantías, de los principios de derecho de los ciudadanos, y son expresión también de esa democracia que tienen los diferentes estados. La otra pregunta relacionada con este proceso de reforma estábamos hablando de una justicia social o material, o sencillamente de una reforma en lo procesal o en lo formal, y aquí estamos asumiendo la idea de que efectivamente materialmente tenemos que profundizar en las bases o en las raíces que son las que dieron origen a este tema de la reforma procesal. Bueno, un proceso penal nuevo, un proceso penal diferente, con características de la mano del denominado sistema acusatorio, que luego, cuando avancemos en otras conferencias, como la del profesor Mendoza, que hable de los principios, vamos a hablar de las características que distinguen al principio inquisitivo del principio acusatorio, pero aquí es un movimiento que estaba alrededor del sistema acusatorio porque era la perspectiva, la idea de que es el sistema más progresista, el sistema que permite una reestructuración real de las bases del proceso y alinearlo con políticas más garantistas, con políticas que realmente sean más democráticas y de respeto a los derechos y las garantías de los ciudadanos. En este sentido, yo creo que lo primero que nosotros debemos decir, que cuando hablamos de reforma procesal, en el proceso penal siempre hay un binomio indestructible entre lo sustantivo y lo procesal. Contrario a lo que pasa en otras ramas del ordenamiento, en su relación entre el proceso y lo sustantivo. En materia penal hay una gran unión, hay un gran compromiso, hay múltiples intereses al unísono que vinculan de manera muy estrecha lo sustantivo con lo procesal. En materia de derecho procesal, en materia penal, dividido en sus aristas sustantivas y procesal, nosotros nos enfrentamos a un Estado que pretende hacer valer su ordenamiento jurídico penal cuando hay una vulneración de él, y por lo tanto establece reglas claras para decir que el ordenamiento tiene que ser respetado. Y en ese sentido, ese Estado se encarga de ejercer la potestad punitiva, potestad sancionadora, que se deposita en uno de los órganos, como todos conocen, el órgano jurisdiccional, para que haga valer esta potestad punitiva. En materia de proceso penal, además de este Estado que pretende hacer valer su ordenamiento jurídico, un órgano ejerciendo la potestad punitiva, tenemos también una sociedad que exige el mantenimiento de una convivencia pacífica entre ellos, y por lo tanto buscar la regulación más adecuada para que aquello que está establecido como órdenes en los códigos penales sea realmente materializado en un proceso para exigir responsabilidad a aquel que vulnere esas normas de convivencia establecidas en el Código Penal. Tenemos también, he dicho tres, el Estado, una potestad punitiva, una sociedad exigiendo mantenimiento de la convivencia, una víctima que clama por justicia. Ya vemos cómo ha ido transitando este clamor que tiene las víctimas, que han tenido las víctimas desde el punto de vista criminológico hasta llegar al proceso penal. Y finalmente, a mí me gusta siempre ponerlo al final porque es un eslabón de esta cadena, que es un eslabón bastante débil si no le colocamos el conjunto de escudos protectores que deben asistir en el proceso como derechos, como garantías, como debido proceso, para que sea un proceso penal coherente, que es el acusado que espera el respeto de sus derechos y de sus garantías fundamentales en el proceso penal. Por lo tanto, en esta mecánica que va desde ese Estado exigiendo, pretendiendo valer su ejercicio de acción punitiva, hasta este acusado que exige también el respeto de sus derechos fundamentales, discurre el proceso penal.
porque por lo tanto discurre desde una etapa previa que va a ser investigativa hasta una etapa posterior que será la del juicio oral y público. Entonces, la reforma procesal que tiene, no hay duda, y que tiene por base esta idea de una unión entre lo sustantivo y lo procesal, en materia procesal va a establecer las bases necesarias para que haya una convivencia adecuada y un respeto y una garantía, como dije anteriormente. Esta modernización entonces del proceso penal para nuestra región tenía que estar sustentada en algunos presupuestos. Presupuestos, por supuesto, sociales, presupuestos doctrinales, presupuestos políticos, pues, como esa fue la gran pregunta, reforma o revolución, presupuestos económicos, porque había algunas perspectivas o ideas de que la reforma procesal era una reforma muy costosa. Sin embargo, en este mismo texto que le estaba mencionando del profesor Binder, se describen el fundamento de cada uno de estos presupuestos sociales, doctrinales, políticos, económicos, que dan el sustento para la idea de la necesidad de enfrentar la reforma procesal en América Latina. Había necesidad de enfrentar la reforma. América Latina estaba sumida en un sistema inquisitivo, en un sistema propio de la escritura y además de las bases que informan ese sistema, que había quedado, por supuesto, obsoleto, y hacía falta una ruptura, hacía falta desconstruir la manera en la que ese sistema estaba llevando el proceso penal, y en ese sentido no hay duda de que era, vuelvo y repito, un proceso necesario para el entorno latinoamericano. Bueno, entre los presupuestos políticos se hablaba de la necesidad de que el auge de la defensa de los derechos de los ciudadanos y los derechos humanos en un contexto de finales del siglo XX, donde ya hay convenciones, donde hay instrumentos internacionales clamando justamente por esa defensa de derechos y garantías, pues era presupuesto político necesario, imprescindible para enfrentar la reforma procesal. Desde el punto de vista social, América Latina tenía un sentimiento, un inmenso sentimiento de descrédito hacia el sistema de justicia. Los ciudadanos no creían en ese sistema, no creían en que la justicia sirviera para lograr efectivamente esas normas de convivencia o esa convivencia pacífica. Se había generado en algunos países esa idea de venganza que existía del sistema inquisitivo, y que estaba permeada de la idea de que si el sistema de justicia, lo establecido, no servía para imponer el término de justicia como tal, pues entonces la justicia era por propia mano. Y yo recuerdo pasajes justamente antes de propagarse o aprobarse el Código Procesal en Bolivia, carteles que decían no al linchamiento, no a la justicia. ¿Por qué? Porque eran pueblos que estaban en aquel momento, tenían muy exacerbada la idea de que la justicia no servía. Por lo tanto, ese es un presupuesto social, caldo de cultivo, válido, importante para la reforma procesal. Desde el punto de vista doctrinal, nos habían llegado a nuestro continente, de la mano de algunos procesalistas, la idea de todo lo que estaba ocurriendo en Europa, la transformación que ello había significado, una nueva mirada al proceso, los avances que significaba el sistema acusatorio, la necesidad de hacer una separación entre el que investiga y el que juzga, tener parámetros que establecieran de manera diferenciada las distintas etapas del proceso, tener la garantía de un juez que velara por el derecho de los ciudadanos dentro del proceso, y sobre todo, desde el punto de vista doctrinal, se habla del juicio oral y público como paradigma de las reformas procesales. Empieza el discurso de que la oralidad como presupuesto dentro del proceso penal era un elemento garantizador de la democracia, era un elemento de transparencia para la administración de justicia. La administración de justicia o la impartición de justicia se colocaba frente a los ciudadanos. Estos podían evaluar cómo se estaba impartiendo la justicia,
y indudablemente eso le daba transparencia a esa justicia que estaba en ese momento descreída de que no, y los ciudadanos no tenían confianza en ella. Por lo tanto, este presupuesto doctrinal y esta idea de que el juicio oral se iba a colocar como paradigma de una buena justicia también era un elemento importante para sumar los países a la reforma procesal. Y por otra parte, habían presupuestos económicos que se debatieron muchísimo en ese momento, de si los países debían enfrentar con la necesidad, con la situación económica que tiene América Latina, se debían sufragar económicamente la reforma procesal, que en definitiva se conoce o es parte de la superestructura, y a lo mejor había que volcar la economía hacia cuestiones más pedestres o más necesarias para un determinado estado. Curiosamente, se crearon organizaciones durante este tiempo que respaldaron la reforma procesal en América Latina. El respaldo vino de muchos lugares, incluyendo algunas asociaciones económicas sustentadas en los Estados Unidos de Norteamérica, como fue USAID, y también en los países europeos que aportaron también organizaciones para respaldar desde el punto de vista económico la reforma, que llevaba transformación legislativa, llevaba transformación del propio diseño del sistema de justicia, porque si vamos a hablar, por ejemplo, de juicio oral y público, había que diseñarse juzgados y tribunales que tuvieran entonces características y salas de juicio oral, y eso bien llevaba economía, o tenía que llevar fondos para poderlo sufragar. Y también, en última instancia, no porque sea la final menos importante, la capacitación de los operadores del sistema de justicia, que debían romper los paradigmas tradicionales, inquisitivos, que tenían hasta ese momento, y que indudablemente es más difícil romper, es más difícil desconstruir la mente de lo que habitualmente estaba desarrollándose en un proceso penal con características inquisitivas, y transformarla hacia un proceso garantista, hacia un proceso más democrático, hacia un proceso más transparente. Por lo tanto, había que analizar todos estos presupuestos, había que fundamentar por qué esos presupuestos eran importantes o de dónde iban a salir los elementos para que hubiese confianza en que efectivamente la reforma iba a tener éxito en nuestro continente. Yo recuerdo, porque he seguido mucho todos los escritos del profesor Binder, recuerdo que después, cuando en un segundo momento, y aquí me voy a adelantar un poco a algo que debía decir posteriormente, en un segundo momento comenzó un denominado movimiento de contrarreformas. ¿Por qué? Porque se entendió por algunos estados que los presupuestos que habían sido incluidos o dentro de las instituciones que habían sido diseñadas en los nuevos procesos penales eran figuras muy garantistas, que ofrecían mucha benevolencia. Había incluso discursos en algunos lugares que decían que la reforma procesal era una reforma para los acusados, y que era sencillamente colocar a la delincuencia en un lugar preponderante, y que no se tenía, no era eso lo que se había dicho en el proceso, en los fundamentos iniciales de este proceso de reforma. Y viene lo que se llama la contrarreforma, que era un recorte de algunos de esos derechos, algunas de las garantías, era ponerle también cortapista a algunas instituciones para que no fueran tan amplias como habían sido diseñadas en la reforma. Y recuerdo que Binder decía en uno de los escritos posteriores, casi 20 años después de iniciar la reforma, en otro texto decía que el problema era que la reforma tenía que ser analizada conforme a la situación social que existiera en algún lugar, porque indiscutiblemente las leyes tienen también que parecerse a sus entornos, y cuando se hace una ley muy alejada de la realidad, es muy difícil entonces que la ley pueda ser atemperada y que pueda
pueda cumplir su propósito. Por lo tanto, este no ha sido un proceso, digamos, pacífico, pero yo sí creo que a la vuelta ya casi más de 40 años, mucho más de 40 años del movimiento de reforma procesal, los saldos son más positivos que negativos. Y por lo tanto, con los ajustes correspondientes, significan una mirada diferente para el proceso penal en nuestro entorno latinoamericano. Los países que comenzaron la reforma procesal empezaron en Argentina en el año 1991, una reforma muy drástica, después Guatemala, y así sucesivamente los países se fueron sumando a este proceso. ¿Qué pasa? Vuelvo al tema de que las reformas en algunos de sus presupuestos eran instituciones realmente revolucionarias para nuestros entornos. Se trató de mirar en algún momento y por algunos países a el modelo angloamericano, y entonces pensamos que la reforma tenía que traer alguna de esas instituciones, como fue en su día pensar de que la negociación era una parte importante de este movimiento de reforma procesal en América Latina, y eso como que asustaba todavía un poco a lo que ocurriría en todo este proceso de reforma procesal, hasta que por supuesto se fue ajustando. Y cuando se hablaba de juicio oral y público y se hablaba de principio de contradicción, algunos autores, algunos procesalistas latinoamericanos trataban de hacer un símil con el proceso, con el sistema adversarial de los Estados Unidos, con las características de que no era contradicción, sino era un adversario, y había que explicarle bien las diferencias que existían entre uno y otro. Esto también estaba permeado en que mucho de la capacitación que se realizó en ese primer periodo tuvo por base el sistema de los Estados Unidos, y muchos de los capacitadores a través de USAID pertenecían a los Estados Unidos, y también se creó aquí alguna confusión. Bernard Schuner decía en algún momento que el proceso no era otra cosa que la marcha triunfal del sistema penal angloamericano en nuestros predios, y entonces había que tratar de limar todo lo que había significado este proceso reformador en tierras latinoamericanas. Pero reitero la idea de que es un proceso importante. Lo que pasa es que este proceso creo yo que se produjo también en dos escenarios. El primer escenario es de la crisis en que se encontraba la Administración de Justicia, que ya dije anteriormente que era una crisis profunda por este sentimiento de falta de credibilidad en la sociedad, y lo otro porque la propia evolución del derecho penal y del derecho procesal penal servía para decir que esa evolución tenía que ser una evolución garantista, y por lo tanto ahí se creaba, digamos, que una cierta tensión entre lo que debía ser un proceso penal eficaz, pensado en términos fundamentalmente de rápido, y un proceso con las debidas garantías dentro del proceso penal. Aquí los países, bueno, yo no me voy a referir, como dije, no voy a referirme exactamente a las ideas a lo que tiene que ver con la reforma en cada una de sus instituciones, porque sería dar todo lo que posteriormente vamos a dar en la asignatura de Derecho Procesal, pero sí quiero enfatizar en el hecho de que la mirada de contenido esencial de la reforma estaba en colocar el principio acusatorio como eje, como medida a través de la cual se iba a transformar o iba a discurrir todo el tema de la reforma procesal. Y ese proceso, por supuesto, ese principio acusatorio llevaba, como ya señalé, una separación importante entre investigación y juzgamiento. A nuestros estudiantes acostumbrados a un sistema como el nuestro, le va a parecer raro de que yo diga una separación entre investigación y juzgamiento. No, durante mucho tiempo ahí hubo una unión que
no permitía que afloraran todos los elementos necesarios para encontrar la verdad en el proceso y seguir un proceso además adecuado. Eso significaba que había que tener también una separación entre la acusación y el juzgamiento, y ello motiva que las reformas procesales signifiquen para América Latina colocar en un rol importante el papel del Ministerio Público, que hasta ese momento era un rol bien invisibilizado en nuestros predios. Sin embargo, a partir de la reforma procesal empieza un papel protagónico del Ministerio Público, empieza a desarrollarse muchas ideas del Ministerio Público, empieza a crecer y a tener un papel importante dentro del proceso y la estructura de sistema de impartición de justicia en el continente, y crece entonces esa perspectiva. No me voy a referir a la defensa porque eso después lo vamos a ver cuando se hablen de los distintos sujetos, pero también es una idea de que la perspectiva de reforzar el derecho a la defensa de los ciudadanos. Y entonces se van corrigiendo, se van introduciendo algunas, como decía, algunas instituciones importantes, este paradigma del juicio oral y público, que se creía que era lo más importante. Sin embargo, luego nos dimos cuenta que no es el acto propio del juicio oral, sino es la necesidad de introducir un conjunto de instituciones desde la fase preparatoria, desde la fase de investigación, que vayan acopiando el material probatorio necesario para encontrar la verdad y poder decidir en cada momento si el fiscal ejerce la acusación o no dentro del proceso penal. Por lo tanto, estas fueron algunas de las ideas generales que se manejaron en ese gran movimiento, que les digo, tuvo, desde mi punto de vista, no hay duda que fue un movimiento beneficioso, aun cuando en algún otro momento hicimos o se entró en este proceso de contrarreforma. Digamos que eso es a nivel latinoamericano. ¿Qué pasa con Cuba? Cuba es un país, no creo, a lo mejor ya en derecho, en la parte general del proceso, le hablaron de este tema. Cuba, nuestro país, tiene unos años impresionantes, más de 100 años, claro, más de 100 años de juicio oral y público. Que es una raíz, tiene por base un hecho histórico, y ese hecho histórico de tener juicio oral y público entonces tuvo, desde mi punto de vista, una mirada negativa hacia el proceso de reforma procesal en Cuba. Porque si el paradigma que se hablaba en América Latina era de la necesidad de introducir el juicio oral y público, nosotros no teníamos que someternos a un proceso de reforma penal porque nosotros teníamos juicio oral y público. De hecho, es así. Muchas de las reformas procesales que se hicieron en Latinoamérica, algunos de nuestros profesores, de nuestros investigadores, estuvieron presentes en ese proceso de reforma procesal y aportaron la sapiencia de más de 100 años de litigar, de tener oralidad en los procesos penales. Sin embargo, hace un rato dije que la modificación o la reforma no está sustentada solamente en el juicio oral, sino en todo el diseño del proceso, que signifique cambios, modificaciones más garantistas, que signifique introducir instituciones que permitan una contradicción en el proceso, que permitan lograr las pruebas más beneficiosas para la acusación y también para la persona dentro del proceso penal. Por lo tanto, desde ese punto de vista, hubo en nuestro país que trabajar, creo yo, que en la mentalidad de todos, primero de la doctrina, después de los operadores, de que en Cuba también hacía falta una reforma procesal, porque nosotros, aunque tildamos nuestro proceso, lo acuñamos como un sistema mixto de enjuiciar, porque tiene
parte inquisitiva y parte acusatoria, como una cantidad importante de los sistemas, no había duda de que en una primera fase, en la fase de investigación, estaba más cargada la mirada hacia lo inquisitivo que en otro escenario. E incluso todavía hasta en la fase de juicio oral y público, también en esa segunda fase había atisbos de ese principio inquisitorio en nuestro proceso, y eso motiva entonces, o era necesario la presencia de la reforma procesal en Cuba. Pero digo esto porque estamos abocados a una nueva ley de procedimiento penal, que viene ahora de la mano o del mandato constitucional, viene del mandato constitucional, que nos permite entonces rediseñar todo nuestro proceso penal para ponerlo a tono con nuestras particularidades, con nuestras condiciones sociales, con nuestro presupuesto político del Estado cubano, de también tener en un lugar importante los derechos y las garantías de los ciudadanos, y nos permite también desde el punto de vista doctrinal incorporar algunas de los avances que hoy la doctrina tiene en materia de algunas de las instituciones del proceso penal. En ese sentido, entonces, están abiertas las puertas para hacer la reforma procesal cubana. La reforma procesal penal cubana tiene su asidero hoy en la nueva constitución, en nuestra constitución del año 2019. Por lo tanto, ahí estaría, reitero, esos presupuestos. Nuestra Constitución comenzó en el capítulo relacionado con garantías y derechos, a partir del artículo 92 y siguiente de la Constitución establece la plataforma general, que si usted la mira, la diseña, la secciona, se dará cuenta que nos sirve para incorporar casi todas las instituciones que querramos hoy en el proceso penal. Casi todas las instituciones doctrinales que se hablan en el mundo, que están desarrolladas, tiene esta plataforma constitucional, nos permite ingresarla en el proceso, y por eso estoy segura que nuestro proceso penal será un proceso más garantista, será un proceso con mayores principios, un proceso que entonces nos ponga como paradigma en la impartición de justicia en Latinoamérica, renovado con estos mandatos constitucionales. Bueno, la primera cuestión que establece la Constitución son algunas instituciones que nosotros no teníamos desarrolladas en el proceso. En sentido general, de esta yo no me voy a referir de manera importante porque son tratadas en otro momento y en otras ramas del proceso, como es esto de los conceptos de tutela judicial efectiva y debido proceso. Ahí con esos dos conceptos, increíble, ustedes que son estudiantes se van a dar cuenta de lo que significa, de lo que va a significar cuando se adentren en los conceptos de tutela judicial efectiva y de debido proceso. Se van a dar cuenta del manantial que brota a partir de ese momento de dos conceptos básicos que una vez que se pongan en funcionamiento nos van a permitir hacer una reforma importante e introducir instituciones válidas con nuestras características en ese proceso penal. Por lo tanto, visto que ya tenemos estas dos, yo me quiero referir a algunas cuestiones que plantea la Constitución relacionadas con el debido proceso penal y que son en definitiva las que van a transformar, o que van, como dije, servir de plataforma para que transformemos nuestro proceso penal. Bueno, el proceso penal, en el mandato constitucional del artículo 95, establece, lo primero, por supuesto, la decisión de que las personas no puedan ser privadas de libertad sino por autoridad competente y con el tiempo legalmente establecido. Siempre le digo, tal vez los estudiantes ahora de Derecho Procesal y que antes tuvieran la parte de sustantiva me habrán escuchado decir siempre que el derecho penal es el derecho más invasivo que tiene la estructura del sistema de derechos.
porque cuando usted aplica el derecho penal va de manera directa contra los bienes jurídicos más preciados que tiene el hombre. Te impone la pena de muerte, está yendo contra el bien jurídico más preciado que tiene el hombre, que es la vida. Se impone la privación de libertad, va contra el segundo bien jurídico más importante que tiene el hombre, que es su libertad. Y si vamos a la tercera de ella, que pone va contra los bienes, contra el patrimonio, tiene el tercer de los bienes jurídicos también importantes que tiene el hombre. Por lo tanto, el proceso penal, cada vez que se pone en funcionamiento y finalmente llega a una sentencia, y esa sentencia es una sentencia condenatoria en cualesquiera de las sanciones que imponga, va a estar influyendo de manera decisiva en un bien jurídico importante para el ciudadano. Y por lo tanto hay que protegerlo debidamente, y ahí surgen esta gama de escudos protectores que se han dado en llamar principios o escudos protectores del ciudadano frente al derecho de castigar del Estado, que unos son desde el punto de vista sustantivo, otros son desde el punto de vista procesal. Los sustantivos ya los hemos visto en algún momento, y los principios de carácter procesal, por supuesto, el profesor Mendoza, que es el encargado siempre de escribir todos estos principios, analizar su fundamento teórico, dará las ideas más generales que están también contenidas en el texto. Pero doy esta primera idea porque es la primera mirada constitucional que se hace en este debido proceso, está justamente relacionada con la libertad, con la libertad, y está colocando entonces la idea de que en materia de libertad, para poder limitarse la libertad de una persona, solamente puede realizarlo la autoridad competente y en el tiempo legal establecido, utilizando al menos dos grandes estancos en esta primera formulación constitucional que da el camino para que lo diseñemos todo lo demás. Tribunal competente, por supuesto, tribunal anterior al acto delictivo realizado por la persona, vestido de todas las formalidades legales para ello, y en un tiempo, por supuesto, establecido para privar a alguien de libertad. Cuando imponemos la sanción por la sentencia condenatoria del tribunal, ha pasado el proceso de juicio oral y público en el cual se ha podido demostrar mediante las pruebas que una persona es responsable, y esa responsabilidad lleva una consecuencia jurídica, y esa consecuencia jurídica vista como sanción puede ser una sanción privativa de libertad siempre que se hayan cumplido esos presupuestos. Y aquí también, que ya no es la parte ya propia del proceso terminando con la sentencia, sino un momento precedente, que es en el momento en que se puede privar a alguien de la libertad sin que haya ocurrido todo este tránsito por el proceso penal, y son las llamadas medidas cautelares, específicamente la medida cautelar de prisión provisional, que tiene que darse o se da en un proceso penal cuando se cumplen los presupuestos necesarios para imponer una medida cautelar restrictiva de la libertad de la persona. Y aquí entonces nuestra ley de procedimiento penal, la que posiblemente ustedes estudien todavía porque no está vigente las reformas que se están haciendo, es una ley en la cual el mandato legislativo para la imposición de la medida cautelar está en manos de la Fiscalía. La Fiscalía, quien tiene por este diseño nuestro, tiene esa encomienda legislativa y lo ejerce, lo realiza, velando entonces porque se cumplan todos los presupuestos y factores que tienen que ver con la medida cautelar. Ahora bien, la Constitución nos está diciendo que tenemos que ser totalmente garantista o mucho más garantista de lo que éramos hasta ahora, establecer las medidas o instituciones que logren respaldar los derechos de los ciudadanos, que cumplan todo lo que teóricamente ha desarrollado la doctrina para decir que hay una sombrilla de protección de los ciudadanos en garantía de sus derechos fundamentales. Y aquí se dice que en ese fundamento doctrinal
que las medidas cautelares, sobre todo, fundamentalmente, la restrictiva de la libertad, tienen que ser o deben ser decididas por un órgano jurisdiccional por ese principio de judicialidad que tienen las medidas cautelares en materia, reitero, importante y precisa de la libertad. Ahí nuestra ley tendrá que buscar mecanismos que de una manera o de otra haga entrar al sistema penal, al órgano jurisdiccional, para que de alguna forma tenga incidencia en esa privación de la libertad que ha sido decidida por el órgano de la Fiscalía o por la Fiscalía. Es decir, que para hacer conteste con las garantías, conteste con la doctrina, presupuesto político, presupuesto doctrinal, la reforma cubana tendrá que introducir un mecanismo. ¿De qué manera? Bueno, ya los legisladores se encargarán en su momento. Esta es una charla de reforma para ustedes. La segunda mandato que nos hace la Constitución va por el camino de afianzar el derecho a la defensa que tienen los ciudadanos en un proceso penal. El derecho a la defensa es podríamos decir, un derecho natural de las personas a defenderse de tal suerte que se acepta defensas personales o defensa técnica, defensa material o defensa técnica, se acepta en el proceso penal, pero eso requiere de que alguien con suficientes habilidades dentro del sistema, por conocer el sistema y por conocer las leyes penales, asista a aquel que tiene al Estado tras él diciendo, tengo que exigirte porque tú has vulnerado las normas de convivencia, tengo todo un aparato investigativo a mi favor que va a trabajar en conseguir las pruebas, en que va a trabajar en conseguir los elementos que significa incriminarte en este proceso, porque yo tengo una certeza o tengo al menos elementos que dicen que tú has participado en él, y la persona necesita a alguien también, entonces que en ese mismo baramen, con esas mismas reglas del juego, porque técnicamente conoce del asunto, esté presente para que sirva de contrapartida y de equilibrio en el proceso, para que se aporte todo lo que tiene que ver con la responsabilidad, pero también todo lo que tiene que ver con el beneficio a la persona que está sometida a un proceso. Y por lo tanto, el mandato constitucional nos dice en estos momentos que el debido proceso cubano tiene que tener asistencia letrada desde el inicio del proceso. Asistencia letrada, esa es la de decir, alguien que me aconseje, que me asista en el proceso. Hasta hoy, ¿cómo está operando en nuestro sistema? Está operando con que tiene posibilidad de nombrar defensor, asistencia letrada, aquella persona que se le haya impuesto una medida cautelar después de un término determinado que establece la ley, que ustedes van a estudiar en las medidas cautelares, 24 horas, 72 horas la Fiscalía, 72 horas el instructor, 72 horas la Fiscalía, y que a ese término se impone una medida cautelar, la persona entonces comienza a adquirir la condición de parte en el proceso y puede designar abogado. Pero si usted no está sometido a ese proceso de medida cautelar, pues hoy en nuestra ley no tiene derecho a esa asistencia letrada hasta el acto del juicio oral. Bueno, entonces este mandato constitucional nos dice que la reforma procesal cubana tiene que modificar eso y acercar más la asistencia letrada al inicio del momento en que la persona se ve involucrada en un proceso con el sistema penal. Y ahí también hay otro atisbo que fíjense que no tiene que ver con el juicio oral y público, estamos en la parte inicial. Bueno, la presunción de inocencia es un principio que van ustedes a estudiar ya cuando desarrollen todos los principios, pero que está en el mandato constitucional, con lo cual quiere decir que aunque ha estado siempre en la mira de nuestro sistema, de nuestro diseño procesal, tiene que estar reforzado con aquellas instituciones que permitan realmente, ante cualquier menoscabo de esa presunción de inocencia, poder existan mecanismos en los cuales se pueda
rebatir o se pueda también hacer valer ese derecho. Bueno, la persona tiene que ser tratada con dignidad, el proceso penal no puede utilizar coacción, la persona no puede ser sometida a ninguna tortura, la persona no puede ser sometida a tratos crueles e inhumanos durante el proceso penal. Hay que desarrollar el conjunto de garantías que signifique cómo vamos a hacer el interrogatorio, en qué momentos son los que los vamos a hacer, quiénes tienen derecho a participar, qué va a significar la instructiva de cargo y cómo se va a desarrollar para el respeto de todos estos derechos y las garantías, y que por lo tanto van a estar ahí presentes. ¿Quién va a autorizar la invasión o quién va a autorizar que algunas prácticas de pruebas que tienen, por ejemplo, como soporte el cuerpo humano, quién va a autorizar que se hagan, en qué momento, cómo, habrá consentimiento informado, tengo que tener derecho, si no tengo disponibilidad o no doy mi consentimiento para realizar la acción, ¿quién es la persona que entonces puede estar presente o quién dará esa autorización? Tendrá que ser también una de las perspectivas que asuma ese proceso penal reformado. Otra, que está así, es algo que tenemos aquí, pero bueno, la reforma lo enfatiza, ser informado desde el primer momento de la imputación que se realice, y la comunicación que debe tener de manera permanente la persona sometida al proceso, ya sea imputado, ya sea acusado, con sus familiares, para que pueda intercambiar y que no sea un proceso de último minuto. Por lo tanto, hay un conjunto, el mandato constitucional, reitero, hay un conjunto de ideas que nos están marcando el camino de una reforma procesal desde el punto de vista, una reforma procesal cubana. Esta reforma procesal penal cubana, el último de este mandato constitucional, al menos en el artículo 95, está relacionado con las víctimas. Las víctimas en nuestro proceso hasta ahora han sido representadas, han sido cobijadas por la Fiscalía, que tiene por mandato en el diseño actual la representación, el portavoz de los derechos que tienen las víctimas dentro del proceso penal, y la víctima que necesariamente deba ir a un proceso asiste en calidad de testigo con las mismas características que tienen otros testigos, y ahora, reitero, lo que establece la Constitución, las víctimas tendrán un papel diferente en el proceso penal. El legislador cubano, el legislador de la reforma, tendrá que introducir aquellas instituciones prerrogativas que debe tener, el diseño de prerrogativas que va a tener la víctima en el proceso penal cubano, para que ella se sienta lo suficientemente cómoda, lo suficientemente garantizada, lo suficientemente respaldada, no solamente por la Fiscalía, sino por sus propios derechos, incluso a poder ella por sí misma participar del proceso penal, dando entonces esto también una amplitud a las posibilidades de desarrollo del proceso, incluso no solamente desarrollo del proceso, sino hasta de aportación de elementos de prueba y hasta de decisión del proceso, porque en algunos momentos las víctimas también tendrán la posibilidad de decir, pues sí, quiero, pues sí, no quiero, pues estoy de acuerdo en que sí, se me repare el daño que he sido víctima, dependiendo del daño que ha tenido, y por lo tanto se va a sentir la víctima con un protagonismo mayor, como dice la criminología, y como desde hace mucho tiempo viene invocando los estudios criminológicos y victimológicos, de que la víctima se sienta protagonista en el proceso penal y no una víctima, una dependiente ahí de algún otro órgano. Eso indiscutiblemente también obligará a mirar la reforma en ese sentido. Nosotros tenemos en nuestra ley sustantiva, y por este binomio que le dije al principio,
destructible entre lo sustantivo y lo procesal. Nosotros introdujimos por una modificación legislativa por el decreto ley 175 de 1987 la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro sistema de derecho penal. Sin embargo, no hay un proceso que valide todas las instituciones o la manera en la que le vamos a exigir responsabilidad a las personas jurídicas. Por lo tanto, en esta reforma procesal cubana también necesariamente hay que introducir una modificación para reformar todo lo que o para introducir todo el proceso de la exigencia de responsabilidad penal en materia de personas jurídicas. Por otra parte, nuestro derecho procesal ha estado sustentado de manera casi absoluta, sobre todo antes de las últimas modificaciones que se realizaron al proceso penal, estuvo sustentado en el principio de legalidad procesal, es decir, en la obligatoriedad del órgano competente para ello de ejercer la acción penal, primero hacer la persecución ante la noticia criminal y luego la promoción de la acción penal una vez que se demostrara la existencia de responsabilidad por nosotros. Por lo tanto, nosotros hemos hablado siempre de que en Cuba hay un predominio, hasta hoy hay un predominio casi esencial, casi absoluto, que luego se ha roto con algunas instituciones que entramos ahí posteriormente, absoluta de este principio de legalidad con la obligatoriedad de ejercer o promover la acción penal en su momento o ejercerla. Sin embargo, la reforma procesal cubana tiene que caminar en este diseño de más garantías, de más oportunidades, a una selectividad en el proceso para que el proceso se concentre en los casos que realmente sean más importantes, en los casos en que este Estado llamado o deseoso de exigir responsabilidad para restablecer el orden quebrantado esté destinado a lo macro dentro del proceso, a lo que mayor trascendencia, a lo que más impacto tiene en la sociedad. Entonces, para eso hay que hacer una selección. El derecho penal siempre ha sido selectivo, es selectivo desde los bienes jurídicos, pero ahora la selección tiene que ser también por razones de política criminal, tiene que ser una selección diferente en la cual se introduzcan mecanismos que permitan dar una solución anticipada al asunto que se ha creado, la controversia que se está moviendo en el proceso penal, sin necesidad de llegar hasta el final con el juicio oral y público. Y aquí se va a introducir entonces los mecanismos de la oportunidad con las reglas, con las causales necesarias, con los requisitos que nuestro legislador vaya a establecer, las reglas que vaya a establecer para poder decidir en un momento temprano, antes del juicio oral, sobre qué hacer con un proceso penal en la cual hay un responsable. Hay una persona penalmente responsable, pero la decisión de imponer una respuesta para el caso en el que ha participado no llegue hasta el final con el ejercicio de la acción penal y el juicio oral y público. Entonces, esta entrada de la oportunidad que tiene estas razones de política criminal, de conveniencia incluso para el sistema de justicia penal cubano, de manera tal que pueda, reitero, concentrarse en aquello que sea más invasivo, sea más agresivo, ofrezca mayor peligro social en las acciones realizadas, y lo otro pueda tener una compensación diferente, al menos una solución diferente en el proceso penal. Finalmente me voy a referir a un mandato que hizo la Constitución y que estaba en nuestra anterior ley de procedimiento penal, pero con el mandato constitucional adquiere nueva mirada, que es el tema del habeas corpus relacionado con esa libertad de que hablé inicialmente. Solo una pincelada: nuestro proceso actual nuestro procedimiento de habeas corpus actual estaba muy restringido, y si realmente queremos
llevar la protección a la libertad en su sentido más amplio, en su garantía mayor hacia los ciudadanos, tenemos que aportar todas las instituciones que nos puedan permitir contrarrestar cualquier posible atisbo de privación de la libertad sin que se cumplan todos los parámetros necesarios, y por eso la Constitución tuvo a bien incluir como un mandato en lo que se prevé para el procedimiento de habeas corpus, y ahora la ley procesal tendrá que rediseñar el que teníamos, aportando entonces nuevos elementos, nuevas características, nuevos requisitos, nuevos condicionamientos que no eran lo que estaban anteriormente. En fin, que el movimiento de reforma procesal que comienza en América Latina, el primero en Europa, como ya dije, y que se traspola hacia América Latina allá en los años 80 y pico y 90, que comienza con este Código Procesal Penal en Iberoamérica, con algunos presupuestos, ideas que eran para reformar o para cambiar ese proceso penal, exhibiéndonos como paradigma del juicio oral y público, y que inicialmente, reitero la idea, en Cuba tuvo alguna reticencia. Hoy necesariamente estamos abocados al proceso también de reforma procesal cubana de la mano de los mandamientos de la Constitución del 2019. Muchas gracias.